Imagínate esto, eres una chica normal y corriente, pero tu familia te repudia y te trata horrible, y harta del maltrato solo puedes encontrar consuelo en tu novela favorita, y cuando te vas a dormir desearías estar en una familia que te quiera de verdad, y una vez que despiertas te das cuenta de que estás dentro de tu novela favorita. Aunque para tu sorpresa en vez de ser la protagonista te toca ser un personaje secundario. Así es, hoy vamos a ver la historia de una chica que se transporta a otro mundo como un personaje secundario y termina siendo criada por villanos. La historia comienza con nuestra protagonista, quien había llegado a su casa después de una larga jornada de trabajo y estaba de visita donde su madre, pero la verdad era que siempre había sido tratada como basura en su familia, así que había tenido que independizarse a temprana edad y teniendo 23 años tenía un trabajo paralelo a los estudios para poder pagar la universidad. Por las noches su único escape era leer la novela Adopción, que se había convertido en su único placer en la vida, ya que los padres y amigos de la heroína la amaban y a pesar de que esto podía ser normal para muchas personas, para ella era una gran bendición ver la gran situación en la que se encontraba la protagonista de la novela. Entonces se preguntaba constantemente por qué todos la odiaban y comenzó a desear un mundo donde todos pudiesen amarla, pero justo esa noche al quedarse dormida todo cambiaría para siempre. Cuando despertó, no sabía lo que había sucedido y estando rodeada por decoraciones y pinturas de dragones por todas partes, supo que se encontraba en la casa de la familia Etam de su novela favorita. Resulta que ahora pertenecía a la familia Dragón, la cual se le había otorgado un poder enorme, pero como efecto secundario, cada vez que se usaba ese gran poder, las personas sufrían de una gran enfermedad llamada explosión. Esto las incitaba a un deseo sangriento, pero la heroína tenía la capacidad de purificar, ya que podía calmar tal locura y aunque tenía una personalidad como la luz del sol, traería salvación y revuelo a la familia Etam del futuro. Al verse al espejo se dio cuenta que era una hermosa niña con un cabello color rosa y supo que había renacido en Arran Adam, una hija ilegítima que era consentida por su familia, aunque bastante afortunada por su descendencia, lo que le permitió permanecer en la familia. Pero cuando cumplió 5 años, debido a un accidente en la fiesta de Año Nuevo, su linaje fue cuestionado y finalmente fue expulsada de la familia, por lo que solo era un personaje secundario en su novela favorita. Mientras estaba sentada en una fuente se encontró con Mayra, una vedel que siempre había estado agradecida de poder cuidar a la pequeña Irene, en donde le enseñaba un montón de cosas y la cuidaba como si fuera su propia hermana. Resulta que al día siguiente era el festival de Año Nuevo y la pequeña Irene supo que ese mismo día la echarían de la mansión, así que no tenía mucho tiempo para seguir charlando y decidió buscar en la biblioteca donde podía encontrar un nuevo hogar. Al entrar a la biblioteca se encontró a un chico de cabello negro y ojos dorados, por lo que rápidamente recordó que era Erno Etam, el candidato sucesor de Etam, un chico bastante culto y muy guapo. Cuando la pequeña comenzó a buscar en la estantería, pudo encontrar el libro que buscaba y cuando el chico le preguntó qué estaba leyendo, ella le aclaró que trataba de mejorar su ortografía, aunque de pronto su aspecto cambió al de un pequeño lagarto, debido a que era incapaz de controlar su transformación, y fue justamente lo que hizo que en el festival de Año Nuevo la familia la echara de la casa al darse cuenta que se había convertido en una criatura. Así que rápidamente, trató de recoger su ropa y al ver un anillo en el suelo bastante brillante decidió quedárselo. Pero justo en el momento, Erno se percató de que se le había perdido el anillo y decidió revisar a la niña. Allí se encontró con la pequeña Irene, que ya había vuelto a su forma natural, por lo que al ver que tenía su anillo le dijo que había hecho un gran trabajo en encontrarlo, ya que él lo había buscado desesperadamente. Al día siguiente en la mansión Etam todo era brillante y al ver la cantidad de personas Irene se dio cuenta que debió haber sido muy aterrador cuando la niña se convirtió en lagartija frente a todas las personas. Así que había decidido memorizar la ubicación de la guardería y recoger algunas provisiones para evitar la situación incómoda. Cuando llegaron todos los miembros de la familia Etam, Irene estaba realmente impresionada por el protocolo y después de esto, todos los nobles se reunieron para dar a conocer sus planes anuales, por lo que uno a uno fue despreciado por Mirel Etam, el 12º señor de la familia Etam, y al ver esto, Irene sabía que pronto llegaría su turno, así que cuando la llamaron dio un paso al frente y cuando le preguntaron sobre sus planes de Año Nuevo ella les aclaró que le gustaría irse de su casa porque había olvidado su secreto de nacimiento. Sin embargo, después de esto no sabía qué más decir. De pronto uno de los trabajadores llegó para avisar que la mina de piedra flotante acababa de colapsar y los trabajadores habían quedado atrapados, por lo que muchas personas habían resultado heridas. Al escuchar esto, Mirel pospuso la reunión de Año Nuevo para los próximos días y le dijo a Irene que la próxima reunión comenzaría con ella, así que debía cuidar muy bien lo que iba a decir, y ella lo llamó abuelo preguntándole a dónde irían ahora, y el hombre, a pesar de que se sintió confundido, decidió irse. En realidad, Irene no sabía si la había embarrado y pensó que tal vez la matarían luego,
por lo que la reunión había terminado en un ambiente caótico y al día siguiente no podía dejar de pensar lo que había ocurrido. Mientras estaba sentada en un banco en el parque, unos chicos le lanzaron una bola de papel burlándose de ella porque no había recibido una educación formal ya que no tenía padres ni tampoco amigos, por lo que Erin decidió desquitarse y le lanzó una gran roca, por lo que el chico se asustó mucho y salió corriendo. Después de esto, nuestra protagonista sentía lástima por sí misma mientras recordaba las palabras de sus hermanos quienes sentían mucha pena por ella y les gustaba estar lo más alejados de ella posible. Esto la llevó a sentirse el patito feo de la familia, ya que había crecido siendo ignorada y siempre recibía la culpa de todo lo malo que sucedía en su casa, por lo que no le quedó otra opción que resignarse. Luego de camino a casa se encontró con unos gatitos que le parecieron bastante tiernos y después de acariciarlos continuó su camino a la mansión, mientras era vista por Erno que le parecía una niña muy divertida y de hecho la había estado observando cuando se enfrentó a los niños y supo que era bastante valiente, por lo que había sentido mucha curiosidad por ella. Así que Erno al recordar la energía que había sentido cuando la niña le había devuelto el anillo era bastante clara y se preguntó si debía darle un premio. Una semana después le dieron continuación a la reunión de Año Nuevo, en donde nuevamente Erin tuvo que presentarse y Mirel le dijo que ya sabía la razón por la cual quería irse de la mansión y ésta le aclaró que era un secreto de nacimiento, pero de pronto Erno se ofreció a adoptarla. Allí nuestra protagonista recordó que, en la historia original, Erno era un hedonista terrible, muy egoísta al cual era mejor evitar, pero dadas las circunstancias supo que no podía negarse. Y a pesar de que su padre se oponía, el chico lo tomaba con calma y aclaraba que realmente era su hija. Así que le dijo a Erin que le dijera la verdad a su abuelo y ella le aclaró a Mirel que realmente era la hija de Erno. El padre del chico le dijo que no podía jugar con ese tipo de temas, mientras Erin recordaba que en la historia original Erno utilizaba a las personas como piezas de ajedrez y después las dejaba ir, por lo que fue así cuando se convirtió en el padre adoptivo de la protagonista femenina. Pero la otra parte era que luego de un tiempo cuando se aburría de sus compañeros de juego les daba dinero suficiente como para comprar una pequeña isla y entonces Erin se imaginó viviendo en su propia isla y se preguntó si realmente todo era tan fácil como pensaba. Después de esto, Erno le aclaró a su padre que sus planes para ese año eran ser un buen padre para su hija, que a pesar de que se habían reencontrado de forma tardía, aún tenía un gran trabajo que hacer. Así que Erin trató de ser amable y seguir la corriente y le dijo a su abuelo que no se enojara. Pero Mirel no pudo soportar más esta situación y se fue a su cuarto. Después de esto, finalmente Erin se había convertido en la hija falsa de Erno, mientras se preguntaba hasta dónde podía llegar y supo que debía tener cuidado con cada paso que diera ya que al servir para un objetivo en concreto no podía esperar nada para no salir herida y con esto en mente Erin podía enfrentar el futuro incierto que le esperaba. Una semana después, Erno se había vuelto el padre más amoroso del mundo a tal punto de que él mismo le preparaba un rico desayuno todas las mañanas a Erin, mientras el alma de nuestra prota de 23 años estaba llorando de felicidad. De hecho, siempre le preguntaba a Erin si necesitaba algo, así que ella un día decidió pedirle una cuenta bancaria a pesar de que en ese mundo la parte financiera era bastante diferente a como lo conocemos. Y esto es así ya que la torre mágica maneja el banco y cada cuenta está protegida con triple magia y barreras en donde solo el propietario puede acceder a ella, siendo así la caja fuerte más segura del mundo. Y a pesar de que Erno se estaba comportando realmente bien, nuestra prota comenzó a pensar que ya había tenido suficiente de ese afecto falso, por lo que se dio cuenta que a pesar de que fingía que se ocupaba de ella, en realidad no la había registrado aún en su familia y Erin supo que solo era una pieza más en una obra de teatro, hasta esperar el día en donde fuese expulsada de la casa. Sin embargo, Erno se dio cuenta que quizás la niña estaba buscando reunir dinero para huir y después de esto decidió llevarla a la ciudad para que se le olvidara lo de la cuenta bancaria. Después de unas horas, la llevó de inmediato a una juguetería y al llegar le dio 50 monedas de oro al dueño para que su hija pudiese llevarse todos los juguetes, mientras Erin pensaba que hubiese preferido el dinero a los juguetes. Pero no le quedó otra opción que elegir un pequeño peluche aclarándole a Erno que era el que más le gustaba. A pesar de que el chico era tan codicioso que luego de comprar el peluche mandó a quemar todos los demás y le lanzó una bolsa de oro al tipo para que dejara de llorar y les advirtió que no podrían vender el peluche nunca más ya que solo su hija podría tener uno y estos le agradecieron la amabilidad por la bolsa de oro. Luego Erin debía estar presente en todas las reuniones familiares que se realizaban 2 veces por semana. De hecho, la familia Etam lideraba el mayor negocio de municiones y a menudo se discutía sobre muchas propuestas de negocios en esas reuniones, por lo que Erin trataba de mantener la compostura comportándose como una niña buena. Justo en ese momento comenzaron a discutir acerca de las rocas flotantes que habían extraído de la mina y Erin recordó que estas piedras flotantes eran
eran uno de los elementos más importantes de la novela, ya que literalmente estaban flotando en el cielo. Pero un día hubo un acontecimiento decisivo cuando la heroína logró encontrar la mina que estaba en la montaña detrás del ducado, y en realidad fue por pura suerte, por lo que ahora Eirin se puso la tarea de complacer sus propios caprichos. Y a pesar de que Erno le aclaraba que eran piedras inútiles que solo podían aliviar el peso de cualquier arma, Eirin sabía que este mineral cambiaría el panorama de la guerra e impulsaría una revolución. En ese momento Eirin les dijo que había visto una roca en el cielo y Myrelle partió la mesa a la mitad sin entender lo que está pasando. Así que rápidamente Eirin les aclaró que había visto la roca en la montaña de atrás, y al escuchar esto, Myrelle mandó a investigar la montaña, mientras todos estaban impresionados de que la niña era realmente inteligente. En eso Eirin pensó que debían darse prisa y encontrar la piedra rápido, ya que la heroína estaba por descubrirla, y supo que debía adelantarse, ya que si la heroína llegaba según lo programado ella volvería a ser un simple extra. Esa misma noche Eirin soñó que su padre le había comprado una gran mansión con muchos sirvientes a su cargo y le había dado una gran cantidad de dinero, pero justo al descubrir que era un reptil la abandonó a su suerte, y de pronto Eirin se despertó conmocionada. Ahora después, cuando la pequeña niña fue vestida por Male, llegaron dos chicos a la puerta quienes eran los hijos de Erno. Calla Etam, quien era un niño de carácter bastante militante con un temperamento muy retorcido, y el otro era Sirian Etam, quien tenía una personalidad tranquila y mostraba un alto talento en la esgrima. Así que cuando acompañaban a la pequeña Eirin con su padre, ella comenzó a recordar que en la obra original Erno odiaba a los reptiles, por lo que el día que llegara a descubrir que era un lagarto seguramente la echarían de la mansión. Sin embargo, ya que los chicos iban demasiado rápido, la llevaron a su espalda ya que la niña era bastante lenta, y Callan le aconsejó que no podía ser demasiado seria con su padre, por lo que se dio cuenta que el chico estaba siendo extremadamente amable. Luego Eirin llegó con Erno y le dio un gran abrazo. Sin embargo, todo cambiaría cuando, después de comer un rico desayuno, Erno comenzó a sentir un deseo intenso de matar debido al secreto de la familia Etam, que sufrían del impulso de matar que la gente llamaba explosión de locura, y Erno les dijo a los chicos que se llevaran a Eirin rápidamente. Esto era algo que Eirin había olvidado completamente, y comenzó a recordar que, en la historia original, un día Erno estaba comiendo con su familia en el invernadero y de repente sintió un ataque de locura y mató a docenas de sirvientes, algo que después fue condenado por el duque Myriel. De hecho, desde ese día se estableció como el verdadero monstruo de Etam, y Eirin recordó que todo eso sucedía ese mismo día, por lo que mientras los chicos trataban de evacuar a todas las personas de la mansión, Eirin pensó que quizás podría ser de ayuda. Entonces comenzó a recordar que en la novela original Cillian había encontrado una medicina que podía calmar la locura, por lo que decidió ir rápidamente al invernadero a buscar una planta que crecía como un manto frondoso. Eirin corrió a toda velocidad sabiendo que, si su padre terminaba en libertad condicional, su dinero, su propia isla y la mansión desaparecerían, creando así un amargo final que como un sueño terminaría demasiado pronto. Cuando se adentra en el parque de la mansión pudo identificar rápidamente a la planta mientras recordaba que, en la novela, los chicos la habían conseguido en el invernadero, la cual era una planta que daba frutos rojos y ayudaba a calmar la locura. Al llegar, Eirin vació su bolsa de oro y la llenó de bayas rojas, pero justo en ese momento escuchó un ruido aterrador que venía del comedor y supo que su padre ya estaba por asesinar a gran cantidad de personas, y Eirin supo que tenía que salvar a Erno a como diera lugar. Sin embargo, cuando la niña entró a la casa, Erno al verla, rápidamente la tomó por el cuello y la levantó al aire para matarla. Pero esta pudo responder con un mordisco en la mano y le metió gran cantidad de bayas rojas en la boca, mientras sentía un profundo miedo recorriendo su ser. Después de tragarlas y después de unos momentos su padre volvió en sí y la abrazó, mientras sus ojos se cerraban y se le salían las lágrimas a Eirin, que realmente lo había logrado. Ahí vemos que la esposa de Erno llamada Dalje le aclaraba que sin importar cuántas cosas malas hubiese hecho, sus hijos lo harían cambiar de punto de vista, y ambos deseaban tener una bonita hija ya que su esposa estaba embarazada, y a pesar de que ella le decía que esa niña podría cambiar su mundo, en realidad nunca nació ya que después de esa charla Dalje murió. Por otro lado, Eirin estaba dormida mientras la Bedel entró al salón y sintió pánico al ver todo el alboroto que había ocurrido. En eso vemos que la tragedia pudo haber sido mucho mayor ya que las únicas personas con la capacidad para detener a Erno en ese estado eran Myrelle o el hijo mayor de la familia. Pero al estar fuera de la ciudad nadie hubiese podido detenerlo, y fue un verdadero milagro que Eirin había salvado a gran cantidad de personas incluyendo el futuro de Erno. Después de esto, los chicos decidieron investigar un poco más sobre las bayas rojas, y a pesar de que Erno había buscado incansablemente toda su vida la cura para la locura,
Resulta que Eirin, siendo solo una niña, había descubierto este gran secreto y el tipo supo que algo de ella era más especial de lo habitual. Después de un largo sueño de una semana, finalmente Eirin despertó y al escuchar que había estado inconsciente durante tanto tiempo supo que quizás la heroína de la novela ya debió de haber llegado. En eso vemos a la heroína de la novela, una amable niña llamada Sharney Adam, quien poseía la capacidad de calmar la locura con una personalidad como la luz del sol y era amada por muchos en la novela. De hecho, esta niña derritió gradualmente el corazón cruel y frío de Erno, ya que en principio solo la usaba de vez en cuando, pero a medida que se fue desarrollando la novela comenzó a tener más confianza con ella, a tal punto de llevarle regalos. Nuestra protagonista recuerda que esta era una de las partes más emocionantes de la novela, ya que ella también quería ser como la heroína para que su familia la amara, aunque se dio cuenta que todo lo que había soñado solo era una ilusión y que no era una protagonista verdadera. En eso Male le dio la comida a la pequeña Eirin y le aclaró que estaba muy agradecida de poder cuidarla, ya que gracias a ella había podido disfrutar de todos los lujos en la mansión y Eirin sabía que esta relación le favorecía mucho. Luego de comer, Male vistió a Eirin y le aclaró que ahora debían ir a ver al duque para recibir formalmente a la pequeña Serna. Al llegar con el duque, este le agradeció ya que había podido conseguir una piedra flotante en lugar en donde ella había dicho y le dijo que estaba muy orgulloso ya que se había enterado de que había sido de mucha ayuda mientras él estaba afuera. Con esto en mente, decidió darle una compensación y le dijo que podía concederle un deseo, ya fuese un derecho comercial o un apellido de un descendiente directo. Y esto era algo que estaba muy claro para la pequeña Eirin, ya que no necesitaba licencias comerciales ni apellidos de descendientes directos porque lo único que quería era dinero. Así que sin pensarlo dos veces le pidió que depositara 1.000.000 en su cuenta bancaria. Sin embargo, el duque pensó que era muy poco dinero y le depositó 100 millones a su cuenta, ya que la información que le había dado valía más de lo que estaba pidiendo, y en ese momento el alma de nuestra protagonista se llenó de júbilo, ya que nunca en su vida había podido recibir tal cantidad de dinero. Pero su padre quiso parecer más cool y le depositó de inmediato 1.000 millones a su cuenta, mientras la pequeña Eirin no podía creer lo que estaba sucediendo. De vuelta a su habitación, Eirin estaba bastante orgullosa de lo que había conseguido, ya que había ganado dinero y había conocido todas las guarderías a las que podía ir en caso de que la expulsaran de su casa. Así que supo que todo estaría bien a pesar de que estaba un poco triste y les dijo a todos que tomaría una siesta, por lo que rápidamente se despidió de Male. Harrow Arryn tenía claro que esa misma noche debía huir, ya que la protagonista estaba allí y mientras la historia progresara como de costumbre no había espacio para que ella pudiera intervenir, ya que pronto Sarnae tomaría su lugar. Y esto era así ya que era una chica que proyectaba una luz tan fuerte que jamás podría compararse con ella. Esa misma tarde, cuando estaban en el comedor, Serna se ofreció darle la comida en la boca a Eirin y quedó maravillada de lo encantadora que era la pequeña niña, por lo que le confesó que estaba realmente agradecida de estar con todos ellos. Aunque en principio estaba preocupada y le dijo que en realidad no quería ser hija de Erno, pero ya que le dijeron que necesitaba un guardián, por eso había llegado a la mansión, es decir, prácticamente obligada. Al escuchar esto, Eirin estaba un poco confundida ya que no sabía que Sarnae tenía esa personalidad y comenzó a recordar todos los eventos que hicieron que Erno y Sarnae se acercaran en la novela original. Lo primero que ocurrió fue el robo de una reliquia del dragón justo después que llegó Sarnae a la mansión, por lo que ese evento llegaría pronto y alguien robaría la reliquia del dragón que le pertenecía a la familia Etam. De hecho, se dice que cada reliquia en Etam elige a su propio dueño y hay 3 reliquias del dragón. La primera es la llama de fuego, que es propiedad de Myrel. La segunda es un fragmento de equilibrio, propiedad de Erno, y la tercera es el orbe de dragón. Pero la reliquia que será robada en ese momento era el fragmento del equilibrio, que era un objeto que podía poner de manifiesto el equilibrio entre el bien y el mal y era la principal razón por la que Myrel no había podido expulsar a Erno de Etam. Pero luego, cuando la protagonista de la novela logra resolver el caso del robo, la relación entre Erno y Sarnae se hace más fuerte. Aunque lo único malo era que en ese momento Eirin no podía recordar a la persona culpable que había robado la reliquia. Pero en ese momento Serna sentía cierto acercamiento hacia Eirin, ya que la sentía como su verdadera hermana y le prometió que la cuidaría mientras pudiese, esperando que siempre fuese feliz. Esto hace recordar a Eirin que siempre había querido ser como la protagonista, ya que era amada por todos y era muy linda y amable. Así que Eirin de igual forma le aclaró que la haría muy feliz y se dispuso a hacer que fuese más feliz que en la novela original al fortalecer su vínculo con Erno. Esto hizo retroceder a Eirin de escaparse y todas las cosas que había empacado las puso de nuevo en el armario. Al día siguiente, Male le aclaró a Eirin que Erno estaba de cumpleaños, por lo que al ser la única hija debía darle un regalo.
pero luego la mandó a robarle los aretes a su padre, que era la reliquia, y Eirin se dio cuenta que Male era la culpable de robar la reliquia. Así que Eirin le dijo que jamás sería capaz de hacer eso, ya que robar era malo, y fingiría que no había escuchado nada de lo que le había dicho. Pero entonces Male pensó que se arrepentiría de actuar así. Sin embargo, Eirin estaba tranquila, ya que todo se desarrollaría como en la novela original, y cuando finalmente Serna descubriera a Male, se ganará la admiración de Erno. En eso Eirin reflexionaba sobre su triste vida y se preguntó si siempre sería de la misma forma. Esa noche, cuando llegara la luna llena, la sangre y la locura de las personas de Ethan caerían en un sueño profundo en donde, independientemente que la persona sea de la familia directa o colateral, el poder de la sangre de Ethan estaría debilitado. Al día siguiente, mientras Eirin se encontraba paseando por los alrededores de la mansión, se encontró con el mayordomo de Ethan, el señor Kailos, que el tipo le indicó a la pequeña que debía dirigirse a donde estaba el duque, y Eirin se dio cuenta que ya había sucedido lo que esperaba. En ese momento, sin titubear, el duque le preguntó a la pequeña si había robado los aretes, pero al estar bajo tanta presión en ese momento, Eirin se sintió un poco mareada y después de unos segundos cayó al suelo, convirtiéndose en un lagarto que espantó a todos los presentes. Luego de esto, no le quedó otra cosa que huir, y al verse acorralada se subió por una columna mientras se preguntaba por qué tenía que sufrir de ese modo, y solo pensaba que Erno seguro se había decepcionado mucho, ya que era el tipo de persona que odiaba los reptiles. Allí supo que todo había terminado. Así que luego de caer de la columna pensó que moriría, ya que una caída desde esa altura le dejaría al menos una conmoción cerebral, y mientras iba cayendo solo pensaba que no quería morir, y cuando una luz apareció, cayó en un trance que la llevó a otro lugar. Al despertar, se encontró con un chico que le aclaraba que estaban en una situación similar, ya que había perdido a sus padres, y este chico decidió salvar al pequeño reptil. Sin embargo, en la mansión, Erno estaba lleno de furia y con un solo movimiento de su espada acabó con Male, a la cual no tuvo que pedirle explicaciones. En eso llegó Mirel mientras Erno limpiaba su espada y se creó una confrontación entre el chico y su padre, en donde luego Erno le aclaró que se iría de la casa y su padre se molestó, ya que se podría volver loco en el camino y le traería muchos problemas a la familia. Pero después de esto, Kailos le dijo al duque que se encargaría de buscar a la señorita Eirin. Por otro lado, Eirin ya tenía nuevo nombre y era Bam Bam, pero nuestra protagonista solo se preguntaba cómo había llegado allí, ya que cuando abrió sus ojos estaba en ese lugar a pesar de no tener la intención de escapar de su hogar, por lo que después de una larga pesadilla perdió la conciencia y finalmente regresó a sus sentidos. En eso inesperadamente llegó al lugar que había estado buscando desde un principio, la guardería para los Swin, y ante ella se encontraba un apuesto chico que sería el futuro dueño de la torre mágica llamado Ricardo Colín, que era bastante peculiar y le decían el loco. Este le aclaró al pequeño lagarto que ahora le pertenecía porque lo había salvado, y a pesar de que nuestra protagonista había querido volver a humanizarse de nuevo, no tenía señales de que realmente iba a suceder. Pero Ricardo mostró cierta empatía y Eirin recordó que este personaje era un niño pobre que vivió bajo muchos prejuicios de la gente, y aunque no tenía padres, era más inteligente que los demás y tenía extraordinarios talentos mágicos. En eso Ricardo le aclaró al pequeño lagarto que lo haría más fuerte y sin importar que no tuviese cola, se vengaría de todos los que le habían querido hacer daño. Aunque justo detrás de él apareció el director de la escuela, quien le pidió explicaciones de por qué había faltado al entrenamiento de ese día. Luego, al ver su mascota, le aclaró que estaban prohibidas, y a pesar de que éste negaba la existencia de una mascota, el director quería corroborar, pero Ricardo no lo permitiría. Aunque el director le aclaró que solo quería llevarlo a un mejor lugar, y Ricardo no estuvo de acuerdo, ya que podría cuidarlo mejor y no dejaría que los demás chicos se dieran cuenta. Pero al escuchar esto, nuestra protagonista se le paró enfrente mientras le brillaban los ojos. En eso ambos se dieron cuenta que el lagarto era bastante inteligente, ya que aparentemente podía entender de lo que estaban hablando, por lo que el director dejó que se lo quedara y le dijo que debía prestarle atención a su educación por encima de todo. Cuando el tipo se fue, Ricardo estaba emocionado, ya que estaba casi seguro de que el lagarto podía entender su idioma y supo que era el lagarto más especial del mundo, por lo que ahora estaría con él para siempre, y le daba tanto amor que le juró que si escapaba lo perseguiría hasta el final del infierno y lo encerraría. Mientras tanto, cuando Ricardo se encontraba en la hora del almuerzo, escuchó los rumores de los chicos que lo veían como un esclavo y un lamebotas del director por tener su propia habitación. Así que luego de que Ricardo sirviera la comida, se la estrelló al chico en la cabeza, y justo cuando iba a utilizar su magia, fue el detenido por el director, quien le dijo que hacer eso era muy peligroso, ya que el otro chico podía morir. En casa, nuestra protagonista estaba aburrida y al menos esperaba un poco de fruta para comer, pero Ricardo no aparecía y se preguntó si le había sucedido algo. Pero después de unas horas el director decidió buscar ayuda en el lagarto para encontrar a Ricardo, que estaba desaparecido, ya que entendía que el reptil podía entender su idioma. Después de esto,
el director partió a toda velocidad a buscar a Ricardo mientras nuestra protagonista iba en su hombro. Pero luego de llegar al límite del bosque, el director le dijo a la pequeña lagartija que debían separarse ya que ir al pueblo sería más peligroso para ella. Cuando nuestra protagonista quedó sola se dio cuenta que tenía un gran sentido del olfato y después de unos minutos pudo encontrar a Ricardo, quien estaba frustrado de la pelea que había tenido con los chicos que se habían burlado de él. Entonces comenzó a reflexionar que en un momento sus padres lo abandonaron y se preguntó por qué lo odiaban tanto, pero luego de pensarlo bien supo que la gente normal era reacia a los magos por lo que preferían matarlos cuando eran bebés y deseó al menos haber desaparecido tiempo atrás. Luego nuestra protagonista recordó que, en la historia real, Ricardo había conocido a Sarnae y después de un tiempo se pudo conocer que era el hijo menor de la desaparecida familia Cullen. Por lo que, si eso llegara a suceder, Ricardo estaría en un mejor lugar y se podría volver más dócil, por lo que sería un final feliz para Sarnae y Ricardo. Así que nuestra protagonista, a pesar de que él no podía entenderla, le aclaró que encontraría a su familia, ya que ellos lo habían abandonado por una razón y le señaló que debía regresar ya que lo estaban buscando. Aunque Ricardo no entendía nada y solo regresó con el director, mientras Eileen pensaba que siempre había sentido lo mismo y que quizás haber desaparecido tiempo atrás la hubiese hecho más feliz que lo que es ahora, por lo que compartían eso en común. Esa misma noche, el director le agradeció a la lagartija por haberlo ayudado a encontrar a Ricardo y ella pensó que Ricardo, a pesar de parecer muy fuerte, en realidad era un chico que sufría mucho en soledad y todo por ser hijo de un mago, que después de aguantar muchas adversidades cerró su corazón. De hecho, a pesar de que el director estuvo tratando de encontrar a los padres de Ricardo, no había podido hacerlo y le dijo a la lagartija que cuidara muy bien a Ricardo porque quizás ella podía llenar algún vacío en su corazón. Así que ella decidió acostarse a su lado viendo que su rostro sonriente era como el de un ángel y antes de dormir solo pensaba en regresar a su forma humana. Esa noche fue como cualquier otra excepto por el hecho de que la luna estaba excepcionalmente grande y brillante. Al día siguiente Ricardo estaba molesto ya que tendría que recuperar las horas que había perdido de entrenamiento y cuando abrió la puerta de su habitación se encontró con Eileen sorpresivamente. Ella con la piel de lagarto en la mano le aclaraba que era Bam Bam y de pronto Ricardo quiso utilizar su magia, pero en ese momento llegó el director para aclarar las cosas y después de que la niña habló, se dieron cuenta que era una swing, es decir, una persona que podía convertirse en animal y Ricardo estaba un poco decepcionado. Sin embargo, el director no podía comprender muchas cosas ya que de por sí, los swing crecían en climas cálidos y tenían padres que los criaban, pero al ver que Eileen no recordaba nada ni les daba información sobre sus padres, el director decidió ir a la capital a buscar un poco más de información acerca de los swing y Eileen al escuchar esto le brillaron los ojos ya que en la capital estaban los padres de Ricardo y ella sabía que podía encontrarlos. Luego esa misma tarde, Ricardo le comenzó a mostrar a Eileen todas las cosas que coleccionaba en el parque de la guardería y después de 3 días Ricardo le dijo que tenía su propio secreto en el bosque. Entonces le mostró unos pendientes iguales a los de Erno, por lo que él estuvo dispuesto a entregarlos a Eileen a cambio de algo y después de pensarlo Eileen se dio cuenta que el mejor regalo para él sería llevarlo a la capital con sus padres. Aunque después de ofrecerle llevarlo a la capital este respondió decididamente que no quería hacerlo ya que la capital apestaba y era muy agitada, pero Eileen le aclaró que había deliciosos dulces y muchas sorpresas que ni siquiera se imaginaba. Al escuchar esto el chico se sintió intrigado, aunque puso la condición de que, si no le gustaba ir a la capital o no le gustaba el regalo, Bam Bam estaría con él para siempre y ella estuvo de acuerdo, así que sellaron una promesa. Después de eso, idearon un plan para visitar la capital, entonces Eileen propuso que al día siguiente justo cuando partía el director en el carruaje, ellos podrían esconderse bajo la silla del conductor y así podrían llegar a la capital sin que el director se enterara. Pero este plan le pareció bastante imprudente a Ricardo ya que el viaje duraba una semana. Con esto, el plan de llevar a Ricardo a la casa del duque y entregarle el fragmento a Erno se estaba cayendo. Pero en ese momento Ricardo cambió de opinión y le dijo que irían a la capital juntos. Así que al día siguiente entraron debajo de la silla del conductor y quedaron compactos. Por lo que cuando el carruaje se movió Eileen sintió una corazonada. En ese mismo momento, Sarnae estaba practicando el proceso de purificación con Erno, pero después de un rato el tipo se dio cuenta que era una pérdida de tiempo, así que decidió detenerse. Después de esto se consiguió con sus hijos quienes habían estado recibiendo informes, pero hasta ahora no tenían rastro de Eileen y Erno estaba profundamente vacío al recordar a su hija. A pesar de que al principio se lo había tomado como una broma, últimamente algo profundo había despertado en él y comenzó a imaginarse un futuro junto a ella, en donde ambos fuesen muy felices, por lo que pasó de ser una falsa hija a la que pretendía querer, a volverse una hija a la que amaba de verdad. Después de un rato, les dijo a los chicos que tenía que ir a un lugar y debía cancelar todas las obligaciones de ese día, por lo que recordó que le había prometido a su hija dinero,
hogar y todo lo mejor de este mundo. Entonces se preguntó si le había hecho falta sinceridad, mientras se atormentaba sobre el paradero de la niña. Por otro lado, Erin y Ricardo ya habían sido encontrados por el director, por lo que éste decidió pedir un carruaje para llevarlos de regreso a casa. Sin embargo, Ricardo le aclaró que tenía un trabajo importante que hacer en la capital y que por favor los dejara ir. Entonces Erin le dijo que debía llevarle una gema a la familia Etam, debido a que sin ella seguramente estarían en problemas, por lo que le pidió que por favor los llevara con él y este aceptó llevarlos. Al escuchar esto, Ricardo pensó que Erin había improvisado con la joya que le había dado y estuvo muy contenta por ella, así que la agarró de la mano y juntos emprendieron su camino hacia el pueblo, el cual sería la primera parada vía la capital. Luego llegaron a un hotel bastante lujoso y el director les dijo que debían quedarse allí durante 4 días y 4 noches mientras él iba a la capital a terminar algunos asuntos de negocio y les dejó un aparato con el cual podían comunicarse en caso de estar en problemas. Sin embargo, cuando Erin estuvo sola, se dio cuenta que tenía que hacer algo para salir de allí a pesar de que le podría costar la vida y al pensar en que a Ricardo le alegraría mucho conocer a sus padres, decidió ir a la capital a pesar de tener un pequeño cuerpo y ser solo una niña de 5 años, su mente era la de una adulta. Después de desayunar, buscó un carruaje privado, pero luego de buscar por largo rato encontró a un niño en la calle y le ofreció un pan con mermelada de fresa ya que pensó que seguro estaría muy hambriento. Al ver su verdadera apariencia, se dio cuenta que el chico era bastante apuesto ya que en la novela original el creador se había enfocado en describir la belleza de todos los personajes por igual, así fuesen personajes secundarios y después de esto recordó que debía darse prisa en llegar a la capital. Por otro lado, en la mansión todavía no tenían rastro de la pequeña Erin y el duque Miriel comenzó a reflexionar acerca de su huida y se preguntó si la chica tenía una fuerte herida de la infancia que no había podido superar y Kailos le aclaró al duque que Erno había cancelado todas sus reuniones en los últimos 3 días, por lo que Miriel se llenó de furia al escuchar esto. Mientras tanto en la capital, el director ya había llegado a una taberna en donde un tipo le entregó un ticket dorado que le daba acceso a la subasta subterránea. Resulta que el tipo tenía el objetivo de comprar a todos los niños en la subasta y llevarlos a la guardería para salvar sus vidas. Aunque esta tarea era bastante compleja debido a que el gremio de información mundial tenía el control de todo y según el bartender estos tipos eran personas crueles que vendían y compraban niños a su propia conveniencia. En eso llegó Erno a la taberna quien aún estaba buscando a su hija y el director se fue rápidamente pensando en Erin y Ricardo, así que juró protegerlos. Pero Erin estaba siendo perseguida por el pequeño niño quien le aclaraba que no tenía a dónde ir y le preguntó si se podía convertir en su maestra, así que se arrodilló y Erin no tuvo más opción que aceptarlo. Después Aaron trató de conseguir un carruaje y el tipo no quiso llevarla porque era muy pequeña, pero el niño le aclaró que podía guiarla ya que conocía el lugar. Así que es justo cuando llegaron a la mansión Kojin, ella le agradeció al niño por llevarla y al ver que el niño estaba un poco loco cuando empezó a ladrar como un perro, Erin se dirigió a la entrada en donde pudo hablar con los caballeros que custodiaban la mansión y les explicó que conocía al hijo del duque Kojin. Pero estos tipos parecían reacios a atenderla, hicieron lo posible para ayudarla. Por otro lado, Ricardo estaba decepcionado de que Erin se hubiese ido sin él y se preguntaba por qué le había hecho eso y había roto su promesa de estar con él para siempre. En eso vemos que los padres de Ricardo eran unos padres muy amorosos, pero justo cuando tenía pocos meses de haber nacido, el niño fue robado por unos piratas ya que había una persona que solo quería desgracia para su familia. Momentos después, Erin pudo entrar a la mansión a hablar con Michael Cullen, el duque Cullen quien le preguntó qué sabía acerca de su hijo y ella se dio cuenta que el tipo tenía una hermosa apariencia como estaba descrito en la historia original. Sin embargo, el tipo parecía mirarla fijamente con ojo crítico todo lo que decía y Erin pasó a describir al niño aclarándole que tenía cabello morado y usaba un arete blanco largo en su oreja derecha. También le dijo que usaba magia de hielo y a veces congelaba cosas. El tipo al escuchar esto, supo que se trataba de él, se trataba realmente de su hijo Ricardo, así que le dijo a la niña que debían apresurarse a buscarlo. Sin embargo, Erin le dijo que debía esperar un poco más ya que tendría que explicárselo a Ricardo y le prometió que lo llevaría al día siguiente. Pero cuando el señor Kojin le preguntó cómo sabía que era su hijo, ella buscó de inventar que, al ver las pancartas en la calle de los niños desaparecidos, supo que se trataba de su amigo Ricardo y en ese momento recordó que, en la historia real, Sarnae había podido resolver esto. Así que el señor Kojin estuvo de acuerdo y decidió esperar hasta el día siguiente. Cuando Erin salió de la mansión, se encontró nuevamente al niño que la había estado esperando y en eso Erin sacó el fragmento de Erno, por lo que el niño le mostró que tenía 2 fragmentos parecidos. Y ella recordó que esa fragmentación era lo que le daba balance a la historia original ya que los protagonistas de mayor peso poseían uno y había un total de 7 fragmentos en donde 3 eran de Erno.
uno de Ricardo y había uno que estaba perdido, pero el futuro sacerdote tenía las otras 2 piezas restantes. Después de esto, el niño quiso darle todas las que tenía a Eirin y ella le dijo que no era necesario ya que seguramente las necesitará en el futuro y sabiendo esto, decidió regresar a la habitación en donde estaba Ricardo. Al llegar a la habitación se encontró a Ricardo profundamente dolido y Eirin le dio buenas noticias ya que había encontrado a su padre y le prometió que vendría a recogerlo al día siguiente y le explicó que se había sorprendido de que se parecía mucho a su padre. Pero Ricardo le preguntó por qué debía ir a un lugar así y le dijo que había puesto todas sus esperanzas en ella y se había sentido abandonado ya que lo había dejado solo. Eirin entonces le explicó a Ricardo que sus padres lo amaban mucho y que no lo habían abandonado, sino que un día alguien lo robó y todos los días de ese momento habían seguido buscándolo con la esperanza de que estuviese en algún lugar, por lo que después de casi una década, finalmente podrían reunirse. Pero Ricardo pensaba que Eirin estaba mintiendo solo porque quería abandonarlo y esa misma noche, el duque Cullen estaba agradecido de que su hijo Ricardo estaba vivo. Pero Ricardo se preguntaba si Eirin lo visitaría cuando se reuniera con sus padres, aunque ésta le aclaró que tenía algunas cosas que hacer y el chico parecía estar padeciendo una especie de apego por Eirin ya que no se quería separar de ella. En ese momento, entró el niño para interrumpir diciéndole a Eirin que estaba un poco preocupado por su maestra y había entrado para saber si estaba bien, por lo que en ese momento Ricardo se puso un poco celoso y ambos comenzaron a forcejear por Eirin y esta de inmediato se desmayó del hambre. Luego Eirin quedó a solas con el niño y pensó que la despreciaría por su cola, sabiendo que el verdadero papa en la novela odiaba a los Swin ya que había aprendido que los humanos eran superiores a los Swin. Pero cuando el niño quitó la capa de Eirin, el chico quedó impresionado por la calidad de la capa y le aclaró que ya había visto ese tipo de colas, así que finalmente conocemos su nombre que es Lucilion. Y ella recordó que Lucilion era el candidato original para convertirse en papa, así que se preguntaba por qué razón estaba allí, aunque éste le dijo que tenía muchas razones para servirle ya que era la que lo había salvado al darle un trozo de pan en la calle. Al día siguiente, nuestros héroes se encontraban de visita en la mansión Collin después de haber sido guiados en un carruaje por Vinte, el mayordomo de la familia Collin. Retomando la historia anterior, nuestros héroes se encuentran de camino a la mansión Collin para que finalmente Ricardo pueda conocer a sus padres. Al montarse en el carruaje con el mayordomo Vinte, Eirin se molestó un poco porque pensó que era exagerado enviar un carruaje solo para ellos y estaban llamando la atención de las personas. De camino, Ricardo parecía pensativo, así que cuando Eirin le preguntó qué le sucedía, el chico sintió curiosidad por saber quién era el niño que iba con ellos. En eso Lucilion le aclaró que era el perro de su maestra y de pronto comenzó a ladrar. Así que Ricardo pensó que el niño estaba realmente loco y en ese momento se creó una nueva disputa entre ellos ya que no eran nada compatibles y Eirin estaba cada vez más incómoda de esto. Después de unas horas de camino finalmente llegaron a la mansión Collin y fueron recibidos por todo lo alto por la servidumbre, quienes le mostraron de inmediato donde quedaba la habitación del duque Collin que los estaba esperando con mucho entusiasmo. A pesar de que Ricardo estaba muy nervioso, Eirin trató de calmarlo aclarándole que todos lo amaban en ese lugar y no tenía que preocuparse por nada. Segundos después entraron a la habitación y Ricardo finalmente pudo encontrarse con su padre. El duque le expresó todo su amor y le dijo que lo extrañaba demasiado por lo que estaba realmente feliz de haberlo encontrado y estuvo muy orgulloso de que el chico había podido crecer fuerte y sano a pesar de vivir en condiciones que hasta ahora el duque no conocía. Pero a pesar de que su parecido era idéntico, Ricardo mostró cierto escepticismo ya que no podía confiar en otra persona después de haber pasado por tantos momentos difíciles y le dijo que todos los días sentía que odiaba a su padre, por lo que había desarrollado un rencor muy fuerte hacia su familia que aparentemente lo había abandonado. Sin embargo, su padre lo tomó por el hombro y le confesó que ni su madre ni él lo habían abandonado y que lo habían extrañado todos los días desde que desapareció. Su padre le dijo que fueron momentos muy duros que rompieron su corazón y a pesar de que pasó todo ese tiempo buscándolo, no había podido encontrarlo y esto era muy doloroso porque Ricardo era su único hijo y lo amaba de todo corazón. Después de esto le dijo a Eirin y a Lucilion que debían esperar en la habitación de al lado mientras él aclaraba el malentendido con su hijo, pero en ese momento Ricardo entró en desesperación ya que no quería alejarse de Eirin. Al ver esto, Eirin quiso complacerlo en quedarse y su padre le lanzó una mirada aterradora a Eirin que aclaraba que si se llevaba a su hijo la mataría, así que todos se sentaron a tomar el té. Luego de que estuvieron todos en sus sillas con una agradable taza de té, el duque Collin les dice que les mostrará todo lo que había sucedido luego de perder a su hijo y cómo se había encargado de la persona culpable de eso, mientras trituraba un dulce con sus propias manos demostrando la ira que había sentido. Luego comenzó a explicarles de forma bastante apasionada cómo había acabado con uno de esos piratas en donde después de atarlo, pudo atacar con su magia de hielo dejando heridas por todas las partes de su cuerpo,
al punto de hacer el cuerpo casi irreconocible después de esto. En eso, el duque le preguntó a Ricardo si estaba conforme con la explicación que le había dado, pero Eirene sabía que no importaba cuántas veces explicara, ya que no era necesario contar tantos detalles sobre procesos de tortura y asesinato a un niño de 8 años que seguramente estaba en shock por todo lo que había sucedido. Sin embargo, nada es como pensaba, ya que Ricardo estaba maravillado de la explicación de su padre, que le aclaró que había sido más cruel de lo que se imaginaba, y Ricardo, mientras sus ojos brillaban, le confesó que le gustaría poder presenciar una demostración la próxima vez, y su padre estuvo de acuerdo. Luego la servidumbre anunció que ya estaba lista la cena y nuestros héroes se prepararon para comer. Aunque antes de esto el duque debía hablar a solas con Eirene, y nuevamente Ricardo se puso malcriado, ya que no quería alejarse de su Bam Bam. Cuando quedaron a solas, el duque mostró su lado más humano con Eirene y le preguntó que en dónde había encontrado a Ricardo, y ésta le dijo que en un orfanato. Al escuchar esto, el duque se sintió decepcionado, ya que los hijos de los magos no podían estar junto a los niños ordinarios, debido a que son alejados por sus diferencias notables, y le agradeció a Eirene poder contar con su ayuda todo ese tiempo. Sin embargo, Eirene le confesó que no todo había sido gracias a ella, sino que el encargado del orfanato llamado Albión pudo protegerlos durante todo ese tiempo, enseñándoles grandes habilidades y ofreciendo excelentes cuidados y consideración. Al escuchar esto, el duque sintió un alivio de no tener que matar al dueño de ese lugar, y Eirene supo que unas cuantas palabras salvaron la vida de Albión. En eso el duque le preguntó si quería una recompensa por haber salvado a su hijo, ya que le daría lo que ella quisiera, y a pesar de que no había pensado en ello, Eirene, que ya tenía mucho dinero, comenzó a considerar muchas cosas, como quedarse en la mansión, dinero en efectivo, joyas o más fortuna. Pero después de pensarlo bien, solo le pidió poder recibir una pequeña casa en la capital. El duque le aclaró que una persona como ella no podría tener una casa en la capital, y le confesó que ya se había dado cuenta de que era una Swin, por el inmenso poder que fluye a través de su cuerpo. Y esto es así, ya que el imperio tenía un acuerdo implícito donde los Swin debían pertenecer a una familia o dueño, debido a que ellos estaban en el lugar más bajo de la pirámide social del imperio, pero ya que no tenía un dueño, su única opción sería regresar con su familia. Sin embargo, al enterarse de que Eirene era de la raza de las lagartijas, pensó que pertenecía a la famosa familia Kemoudou. Después de saber esto, le dijo que debía quedarse con ellos, y para convencerla le ofreció convertirse en hermana de Ricardo, así que le mostró un contrato mágico donde podía gozar de comida, educación, ropa, protección y una casa en la que podía vivir por el resto de su vida, y además la apoyaría en todo momento para que no le faltara nada. En eso nos encontramos a un pequeño niño por las calles de la ciudad, quien parece querer pasar desapercibido, y su objetivo es darle un buen regalo a la señorita Lillian, que pronto estará de cumpleaños. Pero en ese momento es encontrado por un cazador. Por otro lado, el duque le envió una carta al señor Albión para informarle que los niños habían llegado a salvo. Aunque al volver atrás, nos damos cuenta que Eirene, a pesar de que apreciaba la sugerencia del duque, le aclaró que necesitaba tiempo para pensarlo, a pesar de que el duque le aclaró que esas ofertas no aparecían en cualquier momento. Eirene le aclaró que quería regresar al orfanato, ya que se había convertido en un lugar realmente significativo para ella y los demás niños, y le recordó que de no ser por ese orfanato no habría sido capaz de conocer a Ricardo. En ese momento el duque comenzó a pensar que Eirene, a pesar de ser una niña Swin cuya mirada no generaba ninguna expectativa desde el principio, mostraba una sonrisa brillante y en algunos momentos una determinación que no era común para alguien de su edad. Por lo que, al ser una niña de la familia Kemoudou, se dio cuenta que podía destacar más allá de lo imaginable, y tal como su hijo, seguramente la habían molestado de pequeña por ser diferente a los demás personas. Así que seguramente por eso no podía regresar con su familia, y lo único bueno dentro de las familias Swin es que sus miembros podían ser tratados como agentes de Dios, aunque a veces podían convertirse en sirvientes del diablo, y debido a su apariencia debían esperar algunos altibajos en sus vidas, lo que los lleva a madurar a temprana edad para poder sobrevivir. Sin embargo, el duque le aclaró que se aseguraría de adoptarla y que formará parte de su familia, ya que a pesar de que no la quería tanto como su hijo, se aseguraría de que creciera de manera asombrosa, y luego de crear la hoja de identificación de la chica, juró asegurar que viviera como una niña feliz. Con todo esto, Eirene estaba exhausta, ya que tan pronto como salieron del carruaje tuvieron una reunión con el duque Collin. Luego esa misma noche hablaron con Albión, y las intensas peleas entre Lucilion y Ricardo ya la tenían muy cansada. Eirene ya sabía que su trabajo había terminado y lo único que quedaba era enviar a Lucilion de regreso al templo,
Así que ahora debe escapar de alguna manera hasta que pueda sacar su dinero del banco y devolver todos los fragmentos del equilibrio. Sin embargo, recuerda que es demasiado peligroso entregarlos por sí misma y debe hacerlo de alguna manera usando algún servicio de mensajería o algo por el estilo, ya que debe limpiar sus cargos falsos. Así que se propone enviar una carta. Con esto en mente debe salir de la mansión a comprar un poco de papel en la tienda para escribir una carta, mientras los niños siguen peleando por tonterías. De hecho, Ricardo aclaraba que se casaría con Bam Bam y después de esto se convertirían oficialmente en una familia, aunque Erin les aclaró que regresaría después de caminar un poco ya que quería estar a solas unos momentos. Así que sin pensarlo dos veces se dirigió rápidamente a la salida de la mansión utilizando una capa de bloqueo, para bloquear su poder ya que los Swing después de madurar podían emitir señales de magia y era mejor no llamar la atención. Al salir de los límites de la mansión, Erin sabía que debían apresurarse y regresar antes de que oscureciera. Así que se adentra en el centro de la ciudad y pudo ser identificada por una misteriosa maga quien pudo percibir rápidamente el poder de Erin a pesar de que estaba utilizando su capa de bloqueo. Justo cuando la maga y un misterioso hombre tomaron uno de sus cabellos color rosa, se dieron cuenta que era una energía que nunca antes habían sentido. Por lo que ahora irían tras ella al ser una especie muy valiosa de Swing que les daría muchas recompensas al capturarla. Retomando la parte anterior de nuestra historia, Albion lee la carta enviada por Erin y comienza a reflexionar sobre el día que la conoció, siendo una Swing lagartija que había llegado repentinamente al orfanato. Y a pesar de que era una niña normal de 5 años, tenía una personalidad traviesa e inocente y no tenía idea de cómo utilizar la magia. Así que se pregunta cómo la niña había llegado hasta allí y le parece curioso que haya logrado conseguir a los padres de Ricardo. Sin embargo, en ese momento y después de un largo camino, Albion llega a la casa de subasta subterránea que se presenta como el mercado negro más grande de todo el imperio. Allí se intercambian todo tipo de productos secretos, desde sustancias ilegales y se lleva a cabo todo tipo de comercio bajo la organización de un gremio que domina todo el mundo ilegal ya que no solo se comercian objetos robados, sino también personas. Al entrar, Albion tiene como objetivo comprar a los niños que estuviesen allí y llevarlos al orfanato. Aunque luego de recibir la carta del duque Collin, sus preocupaciones habían desaparecido ya que la ubicación de los niños había sido confirmada y esto le daba cierta tranquilidad. Sin embargo, al entrar a los calabozos de la casa de subastas, Albion se encontró con algo bastante inesperado. El vendedor comenzó a detallar a Erin aclarando que era un producto que acababa de llegar ese mismo día y se trataba de una niña Swing lagartija. Aunque esta Swing es bastante especial ya que es muy colorida, a diferencia de todos los seres de su especie. Aunque le aclara que a pesar de que su valor es bastante alto, vale la pena invertir en ella ya que puede utilizarla como su mascota. Albion no podía creer lo que estaba viendo y luego de que el vendedor lo dejó solo, se quitó la máscara y le preguntó a Erin si se encontraba bien. Erin al verlo se alegró y el tipo le dijo que haría todo lo necesario para sacarla de allí. Luego fue dirigido por todos los calabozos para conocer a los niños que estaban allí, mientras Albion pensaba en una manera de sacarlos de allí. Resulta que Erin había sido secuestrada por los tipos misteriosos que vimos en la parte anterior y todo sucedió cuando iba de regreso de la tienda. Como estaba oscureciendo, Erin decidió apresurarse, pero de un momento a otro no supo más nada y cuando despertó después de quedar inconsciente estaba en una prisión subterránea en la casa de subastas. En eso, recuerda que es el mismo lugar en donde Sarnae fue secuestrada originalmente y en donde pudo forjar su relación con el príncipe. En dicho lugar ambos fueron rescatados por Albion, quien después de estas hazañas se convirtió en amigo del emperador por brindar su ayuda a los niños y como recompensa recibió una gran oportunidad para formar parte del palacio imperial. Así que, con esto en mente, Erin supo que Sarnae seguramente estaba cerca de allí, aunque al recordar las palabras de Albion decidió dejar que el tipo hiciera su trabajo para rescatar a los niños. En eso se da cuenta que un niño está siendo castigado y de pronto es lanzado a la misma celda en donde se encuentra Erin. Al verlo de cerca se da cuenta que es el príncipe, quien parece ser un niño bastante rudo que amenaza a todos con enviarlos a la guillotina. Después de eso, el chico comienza a toser ya que el frío es muy intenso y sufre de una enfermedad pulmonar, así que solo desea tener una manta con que cubrirse. Al ver esto, Erin utiliza su capa para cubrirlo y protegerlo del frío, pero el chico, que es bastante grosero, le dice que no necesita su ayuda y no debe tocarlo sin su permiso ya que su precioso cuerpo no puede ser tocado sin su consentimiento. Le dice incluso si está enamorada de él, no puede aceptar su corazón ya que hay una mujer de la que está enamorado. Al ver la actitud del chico, Erin recuerda que la descripción original del príncipe que tenía en mente era exactamente como el real. Cabello dorado brillante, piel pálida, una personalidad bastante arrogante, un lunar debajo de su ojo izquierdo y ojos rojos como la sangre. Aunque
Aunque a pesar de todo esto, era un desafortunado personaje que nació con el destino de tener un límite de tiempo y su nombre es Enos Honorer, conocido como el alborotador más joven de todos. Eirin comienza a recordar la historia original cuando Sarnae conoce al príncipe y lo motiva a seguir luchando hasta el final. Sin embargo, días después fueron rescatados por Albion, quien los llevó inmediatamente al palacio para que pudieran recuperarse. Años después de este incidente, una fuerte epidemia azotó al reino y Eden, el príncipe heredero, falleció al ser infectado directamente por gente común. Así que después de esto hicieron pagar a la población y causaron terror en la ciudad, por lo que Sarnae decidió dar un paso al frente para liderar un cambio en el país. Al recordar esto, Eirin entiende que a pesar de que el chico tiene una muy mala personalidad, no sería agradable ver a alguien morir tan joven. Sin embargo, el chico pensaba que Eirin gustaba de él y no importaba cuánto lo intentara, ya que no sucedería nada amoroso entre ellos. Por lo que le aclaró que una mujer como ella no valía nada, debido a que a él le gustaban las mujeres nobles, hermosas, elegantes y sabias, así que no tenía oportunidad de tener algo con él. Eirin le aclaró que ya había alguien que le gustaba y le dijo que conocía a alguien que era más hermoso que nadie y más sabio que él, así que le confesó que le gustaba una mujer y esa mujer era la protagonista de la historia. Al escuchar esto, el chico se sintió un poco sorprendido. Aunque comprendió que en el mundo existían muchas formas de amor y no le quedó otra opción que pedirle perdón por el malentendido y se abrazaron para superar el frío tan intenso que estaba haciendo. Después de un rato, Eirin trató de cubrirlo con su capa, pero el chico aún seguía bastante odioso y sin querer le dio un golpe a la pobre Eirin en el rostro. Para pasar el tiempo, Eirin escribe una carta y al verla, el chico también decide escribir una para su amada, pensando en que quizás sería la última carta que le escribiría ya que sentía a su cuerpo cada vez peor. De hecho, la condición que tenía estaba empeorando con cada respiración de aire frío, por lo que puso el corazón en cada palabra para expresar el gran amor que sentía por su chica. Por otro lado, en la mansión Collin, todos buscaban a Eirin, que de un momento a otro había desaparecido y a pesar de que buscaban en todos los rincones no podían encontrarla. Esto despierta la preocupación del duque Collin, quien sabe del valor que tiene Eirin y Lucidion no hace más que rezar por su maestra para que pueda aparecer pronto.